Buenos días, colegas. Es un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Lígima Telemín Rodríguez y estoy matriculada con el siguiente número: 1619029. Vamos a hacer énfasis en el cristianismo en Europa y en todo su proceso de origen hasta el día de hoy. En primer lugar, antes de hablar del origen del cristianismo, debemos de hacer énfasis en Roma. Allí fue que prácticamente surgió o se dio la mayor trama de la historia de esta religión. Pero antes conozcamos las conceptualizaciones del cristianismo. El cristianismo es una religión que rinde culto a Jesús de Nazaret o a Jesucristo o a Cristo, como quieran llamarles. Le brinda culto a Jesucristo. Y la misma se puede dividir en ortodoxa, protestante o católica. Todas esas religiones son cristianas. En Roma anteriormente se practicaba una religión politeísta, es decir, se le rendía culto a varios dioses y no permitían el cristianismo bajo ninguna circunstancia. Entonces, el culto a Jesús de Nazaret se introdujo desde Jerusalén en los tiempos del emperador Tiberio. Eso sucedió en el 42 a.C. y en el 37 después de Cristo. Y desde su surgimiento, los practicantes fueron discriminados y perseguidos debido a que la ética cristiana criticaba los ideales romanos. La primera gran persecución contra este grupo sucedió el 18 de julio del año 64, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos de un incendio que devastó parte de Roma. Desde mediados del siglo III, la mayoría de los emperadores impulsaron medidas como el abandono forzado de su fe y el exterminio de la población cristiana para restablecer la gloria del imperio, entonces ya deteriorado por conflictos internos y externos, especialmente los dioclecianos. En el año 303 ordenó la destrucción de templos, quemas de texto, liquidación del culto cristiano y el arresto del clero. Fue hasta el tiempo del emperador Cristiano I el Grande cuando se estableció la libertad de religión con el edicto de Milán. Es decir, estos ya no eran perseguidos, sino que su religión era respetada pero no aceptada de un todo. A este edicto se le llamó Edicto de Milán y fue puesto en práctica en el 313. Este apoyó la práctica del cristianismo, como dije anteriormente, como una estrategia para reunificar al imperio en el que gran parte de la población ya era cristiana. Luego, con Teodosio I el Grande, se convirtió en religión oficial del Imperio Romano con el Edicto Tesalónico. Este impuso medidas para la contención y posteriormente para la persecución del paganismo. Ahora no se perseguían a los cristianos, sino que se perseguían a los politeístas, pues su religión se consideraba pagana. Con el Edicto Tesalónico, la religión cristiana se convirtió en religión oficial en Roma, pero esto era política. Como la mayoría de adeptos se encontraban en la religión cristiana, entonces el imperio romano no le quedó otra opción para no perder adeptos que unirse al cristianismo. Este tomó mucha fuerza, esta religión. De hecho, estaba hasta por encima de los reyes, los papas estaban hasta por encima de los reyes. En fin, el cristianismo hoy en día sigue tal cual desde ese momento histórico y es la religión actualmente que cuenta con 2.1 millones de adeptos, mientras que las demás tienen 1 y así sucesivamente. Muy pocos adeptos con relación al cristianismo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Severino y mi tema es la cultura en Europa Occidental. La cultura europea. La cultura europea comprende la arquitectura, el cine, los distintos tipos de música, la literatura y la filosofía provenientes del continente europeo. El término presenta cierta ambigüedad, ya que su significado depende mucho
de la época histórica a la que se refiere, y además por el hecho de que Europa presenta internamente diversidad cultural y a menudo ha asimilado contribuciones e influencias no europeas. Pásala. Fundamentos de la cultura occidental. Los fundamentos de la cultura occidental son el racionalismo griego, el derecho romano y el monoteísmo judeo-cristiano. Estos tres aspectos se propagaron durante el Imperio Romano por Europa, el norte de África y el oriente hasta el río Eufrates. La cultura occidental tiene como cuna a la antigüedad egipcia, sumeria y grecorromana, y abarca las diversas culturas originarias, o no de Europa, el norte de África, los Balcanes y ciertos territorios del Medio Oriente, sobre todo aquellas que formaron parte del Imperio Romano o que se vincularon con la tradición. Pásala. Europa Occidental es una de las 22 subregiones en el que el geoesquema, la Organización de las Naciones Unidas, divide el mundo. En ella incluye a 9 países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica y Francia. Esto fue todo de mi parte. Santino. Siguiente diapositiva. Buenas, mi nombre es Esther Carolina Calzado Fernández y mi tema es la cultura del Imperio Bizantino. Siguiente diapositiva. La cultura de Bizancio, eje de la civilización bizantina, se ubicó en la parte occidental del estrecho del Bósforo. Actualmente se le conoce con el nombre de Estambul y es la capital de Turquía. El Imperio bizantino se caracterizó por el lujo, los despliegues del poder imperial y la vida urbana, aunque predominaba en su economía la actividad agrícola, ya que la comercial estaba dificultada por la presencia de los árabes en las rutas, y fue característica la diversidad cultural con predominio de lo griego, pero con influencia romana, oriental y cristiana. Entre sus principales características se encuentra el uso del griego como idioma oficial, la creación de una iglesia ortodoxa como una rama cristiana independiente de la tradición occidental y el enaltecimiento del poder del emperador. En el aspecto arquitectónico y artístico, la ciudad de Bizancio se constituyó como una capital cultural en toda la región. Se destacó por adaptar las construcciones romanas y otorgarlas nuevos usos en un estilo decorativo propio. Y dada su localización privilegiada, Bizancio era un punto de convergencia cultural y étnica caracterizada por una población sumamente variada. Los bizantinos se identificaban al mismo tiempo con su tradición griega, helénica y su ciudadanía romana y su religión cristiana. Gracias. Islam significa sumisión. Buenas, sobre Emil Núñez y voy a hablarles sobre la cultura islam. El tema del Islam significa sumisión a Dios. Cambia la página. Lo siguiente es el origen de Islam. Este se origina en una región asiática, en las orillas del Mar Rojo. Ahí había 2 ciudades, tales como Medina y la Meca. En la ciudad de Meca sale el profeta llamado Mahoma. Este tuvo revelaciones y visiones en cual él era profeta del único Dios que era Alá. Cambia la página. La expansión de Islam tras la muerte de Alá, los musulmanes fueron un gran imperio y consiguieron, gracias al impulso de la fe, su poderoso ejército, sobre todo la caballería y la debilidad de sus adversarios. Este tuvo 3 etapas, como vemos aquí en la imagen. Cambia la página. El Islam va a haber una religión. En su religión está un libro que es llamado el Corán, que significa la lectura por excelencia o texto sagrado que se resista. Son las palabras de Alá transmitidas oralmente por el profeta Mahoma. En el Corán hay 5 reglas, 5 reglas o principios. Estos son el Shadahá, el Salah, el Zakat,
el Swan y el Aja. Cambia la página. Hay lugares sagrados o sitios sagrados que están el Jerusalén, la Meca, la Medina y la Mezquita. La mayoría de estos edificios son inmensos. Están decorados modestamente solo con celosías o mosaicos de inscripciones del Corán. Cambia la página. Hay dos grandes festividades. Una que es la fiesta de sacrificio o fiesta del Cordero, que en esta hacen una pequeña oración con sermones comunitarios por la mañana. Y el Ramadán, que en esta se proponen crecer espiritualmente y establecer las relaciones más sólidas con Alá. En esta también rezan y recitan el Corán. Cambia la página. Está las danzas de la cultura islámica, que es la danza del vientre, que este tipo de danza era ejecutado como un ritual de preparación para la mujer para ser madre. Los tipos de danzas son de velo, de espada y de la serpiente. Cambia la página. La vestimenta. La forma de vestirse islámica son el ejemplo de los profetas. Los hombres han de ser La ropa de los hombres deben de ser modesta, digna y suelta, y los diferentes velos islámicos de las mujeres, hay uno en sí que es generalizado, que es el hijab, como vemos en la imagen. Cambia la página. La alimentación. En esta los musulmanes siguen una norma y reglas de alimentación, y estas se dividen en tres categorías. El haram, que son alimentos prohibidos como el cerdo, la gallina, el cerdo, el gato y bebidas alcohólicas. El makruh, que son alimentos que pueden ser consumidos aunque su consumo no sea recomendado, que son la carne de caballo. Y el halal, que son alimentos permitidos, por ejemplo la cabra, el res, la gallina, el gallo, desde que el animal haya sido sacrificado según los preceptos de la religión. Esto es todo por mí. Pueden seguir con la siguiente. Buenas, mi nombre es Karen Sánchez y voy a estar hablando sobre la influencia cultural de Oriente sobre Europa Occidental. Las antiguas civilizaciones orientales se consolidaron casi sin la influencia del resto del mundo, es decir, de la cultura occidental, debido a su posición geográfica que permitió el desarrollo de una fuerte cultura propia. A partir de la globalización y hasta la actualidad, la cultura oriental y occidental se nutrieron e influenciaron de manera mutua por cuestiones económicas, sociales y políticas. Debido a que estamos hablando de la Edad Media, hacemos énfasis aquí. El feudalismo, como ya antes mencionado, quiere decir el acuerdo entre señores y vasallos con el que los primeros concedían un beneficio a cambio del servicio militar por parte de los segundos. Esto empezó a generalizarse en Japón desde el comienzo del periodo Kamakura. El principal investigador fue Minamoto no Yoritomo, quien en 1192 se nombró a sí mismo dictador militar o shogun de Japón, sustituyendo el dominio del emperador y de la corte imperial. Yoritomo distribuyó tierras, a menudo confiscadas a rivales derrotados, entre sus aliados y seguidores fieles a cambio de su servicio militar y ayuda continua. Yoritomo actuó especialmente persuadiendo a miembros del clan rival, Taira, para que pasaran al suyo. Minamoto ofreciéndoles tierras y posiciones de privilegio si aceptaban ser sus vasallos en el nuevo orden. Como podemos ver, hay bastante similitud en el surgimiento del feudalismo en Oriente y Occidente. No logré acertar con ningún artículo o libro que trate sobre el tema específico, lo que es la influencia del Oriente en Occidente, ya que la historia no señala cada cultura como única. Pero sí existen investigaciones sobre la música, pintura
y literatura occidental del medievo, siendo comparadas con las orientales. Cuando los musulmanes invadieron España en la Edad Media, introducen con ello importantes desarrollos a Europa, entre los cuales se encuentra el sistema numérico árabe, el álgebra, el desarrollo de la arquitectura, el arte, la brújula y algunas palabras. Las palabras de origen árabe en español, o sea, podemos decir hoy en día, ascienden a unas 4.000 y su uso se usa más frecuente cuanto más al sur de la península nos encontramos. Muchas gracias por la atención brindada. Que tengan excelente resto de la tarde.